La Biblia dice en Juan capítulo 10, Jesús hablando dice: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a las ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No podemos ser cercanos y no podemos estar cerca de Dios si no somos capaces de diferenciar su voz. Dice: las ovejas huyen del extraño porque no le conocen, no conocen su voz. No es cualquiera el que le habla a la oveja y la oveja le obedece, solamente al pastor, a quien las ovejas conocen, a ese obedecen. Usted y yo necesitamos aprender a conocer y a diferenciar la voz del pastor. Hay muchas voces que te hablan en tu vida. Está la voz del mundo, está la voz del enemigo, la voz que te dice que es demasiado tarde para ti, que ya perdiste tu tiempo, que ya no puedes alcanzar los sueños con los que Dios te llenó un día. Está la voz que te dice que no eres valioso, que eres uno más del montón. Está la voz que te dice que de esta no sales. Pero también está la voz de Dios, que siempre está para animarte, para levantarte, para sanarte y para restaurarte. Esa es la voz que necesitamos oír. El versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y hay tres cosas que dice Jesús. Lo primero que dice es que mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Jesús necesitan oír la voz de Jesús. Usted y yo necesitamos aprender a oír la voz de Jesús. Tenemos que ser intencionales en nuestro deseo y en nuestro proceder para escuchar la voz de Jesús. Pregúntese ahí donde está: ¿qué hago yo para escuchar la voz de Dios? ¿Qué hago para escuchar cuando Dios me está hablando? ¿Será que solo estoy escuchando estática? ¿O estoy escuchando su voz? Hay una historia que me habla de la voz de Dios y que mirándola en retrospectiva es hasta cómica. Ahorita se las cuento, vamos a hablar de eso. Las ovejas conocen la voz del Señor. Luego dice: yo las conozco. Y eso es una declaración que nos tiene que llenar de confianza y de seguridad, que nos tiene que llenar de tranquilidad y de paz en medio de cualquier situación que tú estés pasando, en medio de cualquier problema, de cualquier ruptura, de cualquier dolor, de cualquier enfermedad. No importa que sea lo que tú estés viviendo, tú tienes que saber esta noche y salir de este lugar convencido que hay un Dios que te conoce. Hay un Dios que no, para el que tú no eres un extraño. Hay un Dios que conoce todo de ti. Conoce tus miedos, conoce tus dudas, conoce tus luchas, conoce lo que te pasa, conoce lo que te aleja de Él. Lo conoce todo. Lo que sea que te esté pasando, Dios lo conoce. Y eso es algo que tiene que llenarte de tranquilidad, de paz, de seguridad y de esperanza. Porque no importa lo que sea que yo esté viviendo y no importa cuál sea mi condición hoy, Dios la conoce, Dios la sabe, Dios la entiende, y no importa qué esté pasando, Él tiene el control de todas las cosas. Somos sus ovejas y Él nos conoce a cada uno. No somos uno más del montón para Él. Somos valiosos, somos especiales.
Y lo otro que dice es que escucha su voz, Él las conoce y las ovejas le siguen. No hacemos nada si podemos escuchar la voz del Señor, pero no le seguimos. Y yo quiero motivarte en esta noche a que no importa qué sea lo que Dios te diga que hagas, síguelo. No importa lo absurdo que parezca, lo difícil que pueda parecer, lo que sea que Dios te diga que hagas, síguelo. Acércate a Él. Primera de Samuel capítulo 3, y es la historia de la que quería hablarte. En la naturaleza de Dios está el hablar con su creación. Dios es un Dios que habla. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede ver a un Dios que se acerca a su pueblo y le habla. Habló con Adán y Eva, habló con Moisés, habló con Josué. Después vinieron los profetas, después vino Jesús. Siempre estuvo hablando y seguirá hablando hasta el final de los tiempos. Él es un Dios que habla y que se comunica con nosotros. Primera de Samuel capítulo 3 dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y escuche esto: la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Aunque Dios es un Dios que habla y siempre ha estado hablando, en ese momento dice que la palabra de Dios escaseaba, no era muy frecuente que Dios hablara. Ahora, por favor, piensa en cuánto Dios te habla a ti. Piensa en cuánto Dios te dice todos los días de tu vida, en una palabra que lees, en el cielo, en el camino, a través de otra persona. Dios siempre nos está hablando, y usted y yo necesitamos aprender a valorar la voz de Dios, porque hubo un momento en que la palabra de Dios escaseaba. No sabemos cuándo llegará el momento en que quizás en nuestra vida escasee una palabra de Dios. No sabemos cuándo llegará el momento en el que quizás digamos: Señor, quiero escucharte, Señor, dime algo. Y quizás no sintamos que haya una respuesta en ninguna parte, porque aunque Dios es un Dios que habla, también hay momentos en que la palabra escasea. Y a ti y a mí nos habla todos los días. A ti y a mí nos habla en cada instante. Nos habla en la iglesia, nos habla en nuestro cuarto, en nuestra casa, en todo lugar. Pero no podemos dar por sentado que la voz de Dios siempre va a estar allí. No podemos tomarla como algo que simplemente está, sino que tenemos que darle valor. Escúchame bien, la palabra de Dios es la misma palabra que creó todo cuanto existe. Todo lo que ha sido hecho, todo lo que fue y todo lo que será, existe por la palabra de Dios. Cuando todo acabe, cuando el cielo se enrolle como un pergamino, cuando pase la sabiduría, la ciencia, las lenguas, cuando todo deje de existir, la palabra de Dios todavía permanecerá. Y tú y yo no podemos tomar la palabra que Dios nos da, la palabra que Dios nos habla, las promesas que Dios nos ha hecho. No lo podemos tomar a la ligera. Escúchame bien, estoy tratando de hacerte entender que cada palabra que Dios ha hablado a tu vida es valiosa, porque es la palabra de Dios. Esta palabra escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y dice que un día, estando Elí en su cuarto, ya sus ojos se habían oscurecido, no podía ver. La lámpara aún estaba encendida y Samuel estaba acostado en el templo del Señor. Y la Biblia dice que el Señor llamó a Samuel: Samuel. Y en ese lugar solo estaban Elí y él. Así que él se levantó y fue hasta donde estaba Elí y le dijo: sí, Señor, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Y Elí le dijo: hijo, yo no te he llamado, vaya para allá. Samuel volvió a sus quehaceres y por segunda ocasión
el Señor llama a Samuel. Samuel. Samuel se levanta. Esta vez sí me llamó, yo lo escuché. Y va donde Elí y le dice: sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Y Elí le dice: yo no te he llamado, ve a acostarte. Samuel va a su cuarto y vuelve y escucha al Señor llamarlo y le dice: Samuel. Samuel se levanta, llega donde Elí. Señor, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudarte? La Biblia dice que en ese momento Elí, que era el sacerdote, Elí, que era el que ministraba en el templo, Elí, que era quien manejaba la vida espiritual del pueblo, en ese momento Elí entendió que era Dios quien llamaba a Samuel y le dice: Samuel, la próxima vez que te llamen, no vengas donde mí, sino simplemente dile: háblame, Señor, que tu siervo está escuchando. Así que Samuel se fue. Y por una cuarta ocasión Dios lo llama: Samuel, Samuel. Samuel se levanta y le dice: Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. Elí era el sacerdote. Elí era el líder espiritual de la nación. Pero Elí se había acostumbrado a un entorno religioso y le tomó a Samuel que Dios lo llamara 3 veces, en 3 ocasiones, hasta que a Elí se le ocurrió, se le prendió el bombillo y dijo: debe ser que el Señor lo está llamando. Escúchame. Hay veces que nos acostumbramos a este tipo de cosas. Hay veces que nos acostumbramos a este tipo de momentos. Hay veces que nos acostumbramos a este tipo de experiencias. Y cuando Dios nos habla, ya ni siquiera prestamos atención, porque se nos ha olvidado y nos hemos acostumbrado tanto a lo religioso, al servicio, a venir, a tocar, a hacer una cosa, a hacer la otra, que se nos olvida que Dios está en medio de todo esto y que en cualquier momento puede hablar, y que tú y yo deberíamos estar atentos para escuchar su voz, para poder estar cerca de Él. Se nos olvida que Dios en cualquier momento puede soltar una palabra que transforme tu vida y tu corazón para siempre, pero nos acostumbramos tanto al entorno religioso que dejamos de buscar al Dios sobrenatural, que dejamos de buscar al Dios que puede transformar, que puede cambiar, que puede sanar y que puede liberar. Eso estaba pasando con Elí. Elí servía, hacía todas sus tareas, no las estaba haciendo muy bien. Ya no estaba trabajando como antes trabajaba. Sus hijos estaban desordenados, durmiendo con mujeres en el templo, haciendo cualquier cantidad de locuras. Y Elí no decía nada. De hecho, lo que el Señor quería decirle a Samuel era que iba a castigar a Elí, que lo iba a poner a él por sacerdote. Lo que el Señor estaba buscando para decirle a Samuel era que él iba a ser el encargado de eso, porque Dios ya había desechado a Elí. Pero Elí estaba tan distraído, Elí estaba tan en otra cosa, que el Señor estaba llamando a Samuel. La Biblia dice que Samuel no había conocido personalmente a Dios todavía. La Biblia dice que Samuel todavía no había tenido una experiencia con Dios. Y no es que Samuel no supiera quién era Dios. No es que Samuel no conociera las historias del desierto. No es que Samuel no conociera cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto con mano fuerte. Era que no le conocía personalmente. Y Elí, quien era su líder, había fallado en guiar a Samuel a tener una experiencia personal con Dios. Tú y yo no podemos caer en el mismo error que cayó Elí. Dios te trajo aquí para decirte: no te acostumbres al entorno religioso, no te acostumbres al servicio,
No te acostumbres a enseñar en una célula o a predicar aquí al frente. No te acostumbres a tocar un instrumento, a cantar. No te acostumbres en ir a la iglesia y sentarte y escuchar un mensaje y salir como si nada hubiera pasado con tu vida. No te acostumbres a sentarte en hacer un trabajo para Dios y creer que eso es suficiente. Es necesario que tengas una relación personal con Él y que seas cercano. Y por último, la respuesta de Samuel cuando Dios le habló es: habla, Señor, que tu siervo oye. No tiene sentido, no tiene ningún sentido que tú y yo oremos y pidamos escuchar la voz de Dios. Señor, háblame. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, dime algo. No tiene sentido que tú y yo hagamos eso si no estamos dispuestos a obedecerle. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, si tú escuchas la voz de Dios, tú tienes la responsabilidad de obedecerle. Tú tienes la responsabilidad de hacer lo que Dios te dice. Cuando el ángel apareció a María, ella dijo: aquí está la sierva del Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Cuando Dios le habló a Samuel, él le dijo: Señor, habla, que tu siervo escucha. Escúchame bien, el Espíritu Santo en la Biblia es representado en una paloma, y la paloma no posa sobre los animales violentos, sobre los animales que hacen lo que quieren hacer. La paloma posa sobre el cordero. La paloma desciende sobre el cordero, sobre la ovejita, el que obedece, el que es manso, el que es humilde, y le dice: Señor, yo voy a hacer lo que sea que tú digas. ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos diga que obedezcamos? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te diga que entregues algo que no quieres entregar? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te diga que perdones a quien no quieres perdonar? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te llame para servirle y para entregar tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, tu conocimiento? ¿Qué vas a hacer? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hoy estamos orando y estamos pidiendo la gloria de Dios. Señor, derrámate, ven como dijiste, derrama tu gloria. Lléname de ti, yo quiero ver los milagros. Yo quiero que los enfermos se sanen. Yo quiero hacer todas estas cosas. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te diga que obedezcas? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te diga que le hagas caso? Habla, que tu siervo te escucha. Samuel estaba dispuesto a obedecer a Dios, aunque no le conocía personalmente todavía. Era la primera experiencia sobrenatural que él tenía con un Dios todopoderoso. Habla, que tu siervo escucha. ¿Estás dispuesto a obedecerle? ¿Estás dispuesto a negarte? ¿Estás dispuesto a renunciar? Para ser cercanos, tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, decía Jesús. Usted y yo necesitamos entregarle a Dios todo lo que somos. Servir a Dios te va a costar. No va a ser fácil. Siga leyendo la historia de Samuel. Lea la historia de María, lea la historia de Pablo. Pero si usted pudiera hablar con ellos y preguntarles si valió la pena, ellos le dirían que lo valió cada bendito segundo. Jóvenes, necesitamos escuchar a Dios.
y necesitamos obedecerle. Necesitamos acercarnos a su voz y conocerlo como las ovejas conocen a su pastor. Están tranquilas y confiadas cuando escuchan la voz del pastor, porque lo conocen. ¿Será que tú y yo estamos tranquilos y confiados cuando Dios nos habla? ¿Será que tú y yo hacemos lo que Dios nos dice porque sabemos que es lo mejor que podemos hacer? Escuchar su voz y obedecerla.